Ante todo, profesora, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Soy representante del grupo número 2 de desarrollo personal y en esta oportunidad les estaremos exponiendo, les estaremos hablando acerca de la identidad cultural. Primero vamos a ver qué es la identidad cultural. Este término de identidad proviene del latín identitus, que se refiere al grupo de rasgos y características que diferencian a un individuo o grupo de individuos del resto. Es a partir de esto que las personas logran diferenciarse o distinguirse de las demás personas o de los demás grupos de personas. Entonces podemos decir que la identidad cultural es todo lo que tiene que ver con las creencias, con las tradiciones, con los símbolos, con los comportamientos, con los valores y orgullos que comparten los miembros de un determinado grupo de personas y que a su vez son los que permiten un sentimiento de pertenencia. Este sentimiento de pertenencia ayuda a que a pesar de las diferencias individuales de los miembros del grupo puedan tener algo en común. Ahora les voy a pasar con mis compañeros que les van a seguir hablando de otros aspectos de la identidad cultural. Buenos días a todos. Mi nombre es Nelvin Doyle Leonardo Ruiz y les voy a estar hablando sobre la importancia de la identidad cultural. Bueno, la importancia de la identidad cultural es conservar y apoyar las iniciativas culturales, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. La identidad cultural es un elemento de carácter inmaterial o anónimo que ha sido obra de la construcción colectiva. En este sentido, está asociado a la historia y la memoria de los pueblos. La identidad cultural también sirve como un elemento cohesionador dentro de un grupo social, pues permite que el individuo desarrolle un sentido de pertenencia hacia el grupo con el cual se identifica en función a los rasgos culturales comunes. Por otra parte, la identidad cultural no es un concepto fijo, sino dinámico, pues se encuentra en constante evolución, alimentándose y transformándose de manera continua de la influencia exterior y de nuevas realidades históricas del pueblo en cuestión. Conviene también recordar que la identidad cultural, pese a que generalmente está ligada a un territorio geográfico o a una nación, pueda persistir los grupos o comunidades que se encuentran fuera de su país. Por ejemplo, los refugiados, emigrantes o los desplazados o exiliados que se encuentran en nuestro país y no están en el suyo. Las características de la diversidad cultural, la multiplicidad de culturas. Como bien sabemos, hoy en día existen muchos tipos de muchas culturas, diversidad de culturas a través en todo el mundo. Pero cada una con sus diferentes tradiciones, con sus diferentes costumbres, características. Y cada uno es producto del desarrollo individual geográficamente aislado de su pueblo, así como del rumbo histórico de fusiones, incorporaciones y penetraciones posteriores que el destino les depara. Los rasgos distintivos. Los rasgos distintivos es lo que hace o es lo que diferencia a cada individuo de una cultura con las demás. Por ejemplo, su raza. En muchos casos la semejanza racial forma parte de los valores de una cultura que reconoce sus semejantes a partir de la semejanza física. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo también ha habido fusión de culturas, por así decirlo. Eso fue lo que dio paso, por ejemplo, al mestizaje. La lengua. El idioma es una cultura está cargada de la cultura de la que lo engendró. La lengua es lo que diferencia a las culturas, la manera en la cómo hablan. Por ejemplo, aquí en el Perú mismo, o aquí nada más en la ciudad. Anteriormente se hablaba lo que es el cuye, actualmente hablamos el español. Aunque en ciertas partes rurales también la gente sigue hablando algunas palabras. Eso es lo que diferencia a las culturas, su manera de hablar, su manera de expresarse. La religión.
La religiosidad, misticidad y ritualidad, así como la cosmovisión específica, son rasgos distintivos de una cultura. Hay muchas culturas, por ejemplo en la selva, aquí en el Perú mismo, en donde sus rituales lo hacen a través de una fogata, donde ellos giran alrededor del lugar expresando sus costumbres. La gastronomía, la manera de comer, los métodos de preparación, los platos típicos, es lo que les diferencia también, pero eso también es lo que a ellos les hace sentirse orgullosos. Cuando una persona visita el lugar donde ellos conviven, lo primero que hacen es mostrar sus platos típicos. Eso es lo que a ellos también les diferencia. El arte y el folclore. Las manifestaciones artísticas y folclóricas de una comunidad específica, su vestimenta, sus ritos iniciáticos, en los que reflejan sus creencias, valores y idiosincrasia, forman parte de sus manifestaciones culturales. Cada cultura tiene su propia manera de vestir. Eso también cambia, por decirlo así, cómo avanza la sociedad. Por ejemplo, nosotros aquí también en la ciudad, en la zona rural, las personas visten con saco, una pollera. En la ciudad, mayormente las personas, por ejemplo las mujeres, utilizan pantalón, algún abrigo, por así decirlo. Eso es lo que diferencia. Y si ponemos a una persona de la zona rural con la zona urbana, claramente se nota sus diferentes maneras de vestir. Eso es lo que les hace diferentes de los demás, diferentes en su forma de vestir, diferentes en sus costumbres. La historia, los relatos propios. Cada cultura tiene sus propias tradiciones, su propia historia, sus propios mitos. Con el paso del tiempo, las personas van teniendo sus propias experiencias, lo que van dejando como mitos, como leyendas, por así decirlo. Las personas mayores son las que más acostumbran a contarle a sus nietos, a sus hijos, esas tradiciones para que puedan prevalecer con lo largo del tiempo. Las áreas de diversidad cultural. Existen regiones de diversidad cultural con mayor diversidad cultural que en otras. Por ejemplo, en ciertos países latinoamericanos, como Perú, Bolivia, Chile, México, y países en los que permanece mucha de la riqueza cultural precolombina, que en otras regiones fue arrasada por los conquistadores españoles o fusionadas con el cristal mestizo. Los Balcanes, la región de Europa de Este, es rica en diversas culturas y lenguas variadas que alguna vez estuvieron aglutinadas por gobiernos totalitarios, pero que hoy en día pueden expresarse con más libertad sus diferencias. En Asia Menor, otra región de altísima diversidad cultural, en donde convergen religiones distintas como el budismo, hinduismo y las diversas tradiciones filosóficas. La ex-Rusia, el territorio que anteriormente ocupaba la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas, hoy es una diversidad de naciones con historias, culturas y lenguajes distintos. La diferencia. La diferencia cultural es un concepto distinto a la diversidad cultural, ya sea que supone la existencia de una norma de la cual difieren las otras culturas, a menudo producto de migraciones o peor aún, en el caso de América Latina, de ocupantes originarios de regiones cuya cultura se invisibilizó mediante la conquista y la colonización. La preservación cultural. Muchas instituciones diversas se dedican a la conservación y propagación de las culturas llamadas minoritarias, es decir, aquellas que estadísticamente no pueden hacer frente a la imposición mediática de la cultura más robusta o más hegemónicas. Así, numerosos ritos, lenguas y tradiciones se pierden con el paso de los años. Pero esto también depende de nosotros, de aceptar, de respetar las culturas. Hay personas que no aceptan esto, lo que rechazan, lo que hace que esas mismas personas de las mismas culturas rechacen sus propias costumbres, su propio lenguaje. Por ejemplo, si una persona, digamos, de una cultura que existe en la selva, sale a la ciudad, intenta relacionarse, y la persona lo ve de manera distinta, lo rechaza, por así decirlo, lo discrimina. Eso hace que la persona ya no quiera expresarse como es. Eso también ha llevado a que muchas culturas desaparezcan, aquí mismo en el Perú. En contra de la diversidad, existen diversas posturas ideológicas o políticas de resistencia a la diversidad cultural que abogan por la imposición de una cultura central o por una conservación de la pureza, por así decirlo.
Pero eso es imposible. Como avanza el tiempo, como evoluciona la sociedad, también cambian las culturas. Entonces, si una persona o si alguien quiere conservarlo, por así decirlo, la mejor solución sería que lo pongan en un museo, porque con el paso del tiempo, con los avances que hay, las culturas también cambian. Entonces, si queremos mantenerlo en un estado original, va a ser imposible. La interculturalidad. La interculturalidad es un concepto semejante al de la diversidad cultural, ya que supone la capacidad de un conjunto de individuos o grupos conformados por identidades culturales diferentes para negociar un entendimiento común sin que prevalezca una cultura o un punto de vista notoriamente por encima de las otras, a través del diálogo y la comunicación horizontal. Quizá entre culturas no se acepten, pero al menos debe prevalecer el respeto. La comunicación va a ser importante, es indispensable para que ellas puedan entenderse y quizá en un futuro lleguen incluso a socializar mejor. El que se acepten, el que se respeten, también va a hacer que su propia cultura se vea bien. Entonces eso es algo que deberíamos entender, que deberíamos aceptar y respetar, al igual que los demás. Los elementos culturales son todos los modelos, patrones o expresiones de una sociedad, los cuales regulan, unifican y conceptualizan su comportamiento, su forma de ser, su forma de pensar, pues donde incluye lo que son las costumbres, rituales, creencias, entre otros. Los ejemplos de elementos culturales. La lengua. El idioma unifica a una nación o región, pues los que son los dialectos o lenguas locales que representan las culturas más específicas. La religión, pues es un elemento inherente del quehacer cultural de las sociedades, a partir del cual derivan manifestaciones y procesos creativos diversos. Las creencias o rituales. Más allá de la religión propiamente dicha, las creencias pueden girar en torno a esta o estar referidas a mitos, las costumbres populares o prácticas totalmente, se podría decir, en fiestas patronales. La vestimenta es un elemento cultural marcado por la moda, por las características geográficas y climáticas de la región o por la religión también. La música y la danza. Los ritmos y los instrumentos de un grupo social son, pues si se quiere decir, los elementos culturales más descriptivos y de mayor trascendencia en una cultura. La música es un lenguaje universal y por ello sus manifestaciones son compartidas, entendidas y aceptadas por la mayoría de gente en la sociedad. Es por esto que la música es un elemento muy potente para exponer la cultura de un determinado grupo social. Las tradiciones culinarias. Pues es aquí donde se percibe una mayor claridad de la combinación de diferentes culturas, pues en la actualidad es muy difícil reconocer alimentos propios y típicos de una región, sin que existan algunos llegados de otras latitudes que vienen a complementar recetas autóctonas. La arquitectura. La arquitectura de una ciudad o un país o región deja clara la evidencia de su historia, a sus influencias a través de los años, no solo en cuestión de estilos arquitectónicos, sino en el uso y función que tuvieron los inmuebles construidos en las diferentes épocas. La artesanía. Tal vez la artesanía sea un elemento cultural más puro, pues no interviene otra cosa que la mano de su autor. Los materiales utilizados son autóctonos de la región y las técnicas de fabricación son transmitidas por observación y práctica de generación en generación. Y por último, las celebraciones, pues las distintas culturas poseen fechas muy señaladas para darle importancia a un hecho. Son las conocidas celebraciones y fiestas, las cuales pueden ser de modo individual o de modo colectivo. Gracias. Bueno, la formación de la identidad cultural. En la formación de la identidad cultural hay muchas formas de inculcar la formación de la identidad cultural.
como por ejemplo a través de las instituciones educativas y del hogar. También puede introducirse mediante la historia y la intrahistoria. O sea, entre la intrahistoria me refiero a que no es una historia oficial, que es contada por las personas del pueblo llano y que se transmite de una forma oral. Pero sin embargo, hay muchas posturas que convergen a la idea de que es necesaria una influencia del entorno para la formación de una identidad cultural, ya sea dentro de una gran ciudad cosmopolita o de un pequeño pueblo conformado por tribus. Bueno, la identidad cultural tiene procesos, por lo cual son las figuras que tienen el deber de formar en los jóvenes un interés por el progreso tanto económico como social de un grupo. Esto se logra a través de la participación activa de cada uno de los miembros de una comunidad específica, por lo cual también tiene, gracias a este rango de la cultura, se forma gracias a la historia, así como también mediante obras artísticas como los monumentos, algunos libros y pinturas. La pérdida sobre la identidad cultural vendría a ser que, ya que nuestros días de nuestras culturas y comunidades se enfrentan a la pérdida de sus valores y tradiciones, esto puede ocurrir debido a una serie de causas que están relacionadas con las nuevas tecnologías y con algunas posturas geopolíticas. Bueno, a continuación les voy a conocer algunas causas sobre la pérdida. Vendría a ser que han sido afectados en nuestra identidad cultural las comunidades, ya que tiene una influencia de una manera en la que el individuo se involucra con sus raíces, como por ejemplo el momento de emprender un viaje. Las personas se percatan de los puntos de convergencia de las culturas, dejando de lado en algunos casos aquello de la diferencia. A consecuencia de la pérdida tenemos que trae consigo una serie de consecuencias que pueden afectar de manera positiva o de manera negativa y es desarrollado en las comunidades, ¿no? Una de las consecuencias de la pérdida vendría a ser que consiste en la creación de espacios los homogéneos, o sea, de lo que genera la desaparición de los rasgos de una determinada cultura. Bueno, eso ha sido todo, gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la identidad cultural en el Perú. Los intereses del Estado se relacionan con la identidad nacional y ellos están sostenidos por la suma de las culturas de nuestro país, que a su vez amalgadan la diversidad de identidades culturales que definen quiénes somos. El Perú tiene muchas culturas, cada una mantiene parámetros en común relacionados al quién soy, idiomas, ideas, costumbres, tradiciones, códigos, hábitos, valores, patrones, conocimientos, normas, gastronomía, danzas, arte y hasta refranes. Los poderes del Estado participan activamente en el respeto de la diversidad con principios de igualdad, fortaleciendo la democracia participativa y, sobre todo, conservando las características de cada una de las culturas de nuestro país. Se debería considerar también la participación de todos los actores de nuestras diferentes realidades sociales, ello a partir de la creación de una instancia pública que permite escuchar a las diferentes culturas, a fin de lograr políticas de Estado incluyentes. La base del desarrollo está en generar mayor confianza y unión entre todos los peruanos, y se logrará si alineamos los intereses de las diversas culturas al bienestar nacional. Por ello, los gobiernos regionales y locales deben establecer las políticas apropiadas para su propia realidad, es decir, para la suma de culturas en su contexto geográfico, con el uso eficiente de los recursos y equipo de colaboradores con competencias personales, y con ello participar con los poderes del Estado para alcanzar políticas perdurables que generen desarrollo individual, empresarial, social y del país. Al ser todos parte de una misma nación, el verdadero desarrollo llegará cuando respetemos nuestras diferencias y asumamos el rol que cada peruano tiene sobre nuestro país.
incluyendo la clase política. Luego del proceso destructivo de la pandemia, nuestro país será diferente, por lo que, junto con arreglar el tema económico, será época de buscar la integración cultural, que permite implementar una sola identidad y un solo interés nacional. Desenmarcando el problema lograremos encontrar la solución permitiendo la generación de una verdadera reconstrucción social, con reconocimiento de derechos, es decir, con un contrato social con legitimidad y estabilidad. Bueno, eso es todo el aporte de mi grupo y muchísimas gracias.